Buenas tardes. Es un placer estar en esta celebración con todos vosotros. Personas, gracias a One of Us por preparar este acontecimiento y que siempre estáis detrás de lo más importante, detrás de la defensa de la vida. Soy eurodiputada en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mujer y Empleo. Y si algo he visto en todas las áreas en las que he ido trabajando es que la dignidad de la persona no es considerada. El principal reto y compromiso que hemos asumido en nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo es la defensa de los derechos humanos y en especial la defensa de la propia vida. También combatimos sin treguas ideologías como la de género, que fomentan visiones materialistas contrarias a la defensa de la naturaleza y la dignidad humana. La ley de la eutanasia, que ha sido aprobada recientemente en España y que hoy mismo ha sido aprobada en el BOE, desgraciadamente forma parte de esta escalada ideológica contra la vida y los derechos humanos. Como sabemos, están desapareciendo los valores y principios en los que se asienta la conciencia jurídica y moral de toda una sociedad y cultura. De esta manera se atenta a la propia ley natural que nos unía con la trascendencia, haciendo firmes y sólidos los derechos humanos. Prolifera el valor de lo subjetivo, donde un deseo autónomo y individualista se convierte en la forma de regir la lógica de las leyes. En el colmo de la desconfiguración social se afirma que la identidad humana es un producto cultural y que es la propia autopercepción el criterio que regula el género. De esta forma, la diferencia sexuada se pone en cuestionamiento, negando la evidencia física y biológica entre el hombre y la mujer. Estas ideologías que están enturbiando la razón humana natural son el sustrato de estas leyes, como el aborto o la eutanasia, que supeditan el interés personal a los propios derechos humanos en la dignidad de la persona humana. Se está llegando a esta situación porque se está vaciando de sentido antropológico y trascendente la lógica interna que inspiró tales derechos. De esta forma, al perder su sentido más profundo, los derechos humanos se acaban identificando con unos derechos fundamentales contingentes, perdiendo así toda su universalidad, inmutabilidad e inviolabilidad. Cuando esto sucede, llegamos a este punto sin retorno. Cualquier derecho humano puede ser modificado por la imposición de un derecho fundamental, mutable, cuya novedad o interpretación lo vacía completamente de contenido. Esto es lo que encontramos como sistemática en las leyes contrarias a la defensa de la vida. Es función del Estado poner los medios adecuados para la atención integral de los ciudadanos. No es, por lo tanto, legislar sobre cómo acabar con ellos, y menos pedir a los médicos que sean verdugos. Bajo el pretexto de regular la voluntad de una sociedad en permanente cambio, se atenta contra la lógica natural de la propia vida. Se justifica la propia muerte o la del bebé en el seno materno en nombre de una falsa libertad, bajo eufemismos como la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por ello, impusimos nada más y nada menos que 154 enmiendas contrarias al informe MATIC. En consecuencia, principios como la libertad de conciencia quedan conculcados, al imponerse por vía de un derecho fundamental un valor contrario a la propia conciencia ética y moral del facultativo. Solo podemos oponernos, por tanto, de forma enérgica a la proliferación de este tipo de normas y leyes como la eutanasia, una ley que responde a una lógica contraria a la vida, porque forma parte de la llamada cultura de la muerte. La aprobación de esta ley supone un retroceso sin precedentes en la defensa de los valores ligados a la vida. La sociedad civil no está dispuesta a asumir una ley totalitaria así sin más. Los colectivos médicos están reaccionando en contra de estas normas opuestas a su código deontológico. Sostienen que va en contra de la esencia del acto médico, que consiste principalmente en cuidar y salvar vidas humanas. La ciencia médica siempre ha luchado para paliar y eliminar el sufrimiento, pero no al que sufre. La confianza de los pacientes descansa precisamente en las manos de un sistema sanitario, unos políticos y fundamentalmente unos médicos que protegen sin reservas la salud y la vida. Es la lógica de una falsa compasión la que trata de justificar la muerte o el suicidio asistido.
Esta práctica encubre un profundo egoísmo de una sociedad utilitarista que hace ver a los propios enfermos como una carga para su propia familia y la de la propia comunidad. Con la eutanasia no solo muere el afectado, sino de alguna manera morimos todos. Que los enfermos en ocasiones no se puedan curar no quiere decir que no se les pueda cuidar con cuidados paliativos hasta el último día de su vida. Lo que hay que desarrollar son estos cuidados unidos al cariño y a la atención humana y profesional. Estas normas se están imponiendo sin un consenso social relevante y, sobre todo, en unos momentos de crisis sanitaria sin precedentes con la pandemia del coronavirus. Hemos de dar un paso al frente y señalar que solo la lógica de la vida nos va a permitir superar la grave miopía con la que vivimos. La lógica de la vida nos hace ver que es la esperanza, la motivación intrínseca clave para mantener la ilusión y la alegría por vivir. Cuando simplemente se atiende a la dimensión del deseo, se está, por otro lado, impidiendo el desarrollo y crecimiento de toda una dimensión humana afectada en la configuración del carácter y el espíritu de superación. En realidad, se afecta a la propia libertad, al reducir el margen de responsabilidad en el que actuar. Somos una unidad en armonía de cuerpo y espíritu, inteligencia, emociones, voluntad, conciencia y libertad, afirmando el acto de la vida. Si solo se legisla atendiendo a las exigencias y necesidades de un deseo privado emotivista, ¿se podrá imponer algún límite a las propias normas positivas? La vida, en realidad, no nos pertenece, porque nos viene dada. Venimos al mundo y otros lo hacen gracias a nosotros. Es la vida, el propio existir, lo que nos otorga los demás derechos, de tal manera que no podemos disponer de la vida, ni la propia ni la de otros, desde su concepción hasta la muerte natural. Necesitamos ser vistos y queridos como personas que constituimos un fin en sí mismos. Nuestro valor se mide por el propio ser singular e irrepetible, con independencia de la utilidad o no que podamos reportar a la sociedad relativista que nos mira de forma anónima y solitaria. Es la esperanza la que nos permite liberar todo el potencial que tenemos para luchar también con otros, más allá de nuestras propias limitaciones. La eutanasia es una renuncia a esa confianza en la naturaleza y las capacidades humanas. Con las legislaciones se fomenta un sujeto débil y atemorizado que encuentra en esta opción un atajo para abandonar súbitamente la vida. Pero hay algo muy propio del ser humano, incluso diría lo más propio, en lo que podemos confiar: el amor. La capacidad de amar y de ser amado es la fuerza más poderosa que nos permite luchar por la vida, incluso hasta en las circunstancias más adversas. Este caso fue, por ejemplo, el de Víctor Frank, que supo mantenerse en vida en situación extrema, en un campo de concentración, simplemente por el amor a su familia. Día a día nos encontramos también muchísimos testimonios de héroes anónimos que suponen un referente de inspiración por su lucha por la vida. Al comprobar que ellos son capaces de vencer el sufrimiento y el dolor, tambitambién nos invitan a superarnos en nuestras propias adversidades. En estos tiempos también son necesarias legislaciones que apoyen al núcleo más cercano del que sufre, la familia. Lo que falta es una sociedad mucho más solidaria y menos egocéntrica, que trate de atender con cuidados paliativos y apoyo emocional, económico y espiritual a todos aquellos que sufren y padecen. En realidad, lo único que nos puede retener con sentido verdadero en la vida es el amor. Sin amor es imposible la esperanza. Sin ambas, la sociedad se autodestruye en su propio egocentrismo y soledad. Desde esta confianza y naturaleza humana, estoy segura que sabremos encontrar nuestra brújula, nuestra dirección defendiendo la vida, con el don y regalo más maravilloso, como el don y el regalo más maravilloso que tenemos. Ahora tengo el honor de introducir a nuestro querido Jaime Mayor Oreja. Ha sido miembro del Congreso de los Diputados español, ministro del Interior y eurodiputado de esta casa durante 10 años. Durante esta etapa, como eurodiputado, ha sido un firme defensor de la vida y los valores inherentes de la dignidad de la persona en el Parlamento Europeo. Sigo sus pasos con gusto y tesón y con la responsabilidad que conlleva esta labor. Jaime, además, continúa la batalla ahora desde España,
en distintas organizaciones sociales en el ámbito prepolítico y cultural. Presidente de la Fundación One of Us, donde trabaja activamente con todos sus miembros de distintos países europeos desde el inicio de la iniciativa ciudadana One of Us. La plataforma cultural One of Us es además con la que hoy colaboramos en la organización de este seminario online. Como en algunas ocasiones se ha comentado, es necesario recuperar el espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea, que pensaron crear el trasfondo de una institución con alma. Como eurodiputada, ahora también asumo ese compromiso para que la Unión Europea no sea un inmenso cuerpo, sino un cuerpo con alma viva. Por último, antes de darle paso, me gustaría terminar con unas palabras de San Juan Pablo II. Y todavía, en nuestros días, el alma de Europa permanece unida, porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo, de cooperación y de paz, que son notas que le caracterizan. Sin más, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias al Grupo de los Conservadores Europeos por la posibilidad de que hoy tengamos esta Semana por la Vida que tradicionalmente tenemos a lo largo de estos años. Voy a ser brevísimo antes de dar la palabra a Elisabetta desde Italia. La defensa de la vida siempre está y estará de actualidad, pero hasta el momento de nuestra muerte nos corresponde, sin duda, una batalla larga y difícil, y no hay que dudar en ningún momento. Siempre la defensa de la vida debe estar en la prioridad de nuestras actitudes. Lo que tampoco podemos olvidar es que tenemos ya una obligación. No podemos cansarnos, ni aburrirnos, ni doblegarnos, ni resignarnos. Por años que llevemos en esta tarea, tenemos que continuar y seguir. Eso ya no es un derecho, es una obligación. Y por eso tenemos que tener la esperanza de que tenemos la razón. Que tenemos razón. Y esas son las palabras con las que quiero una vez más introducir esta Semana por la Vida, que lamentablemente hoy no podemos celebrar como normalmente hemos celebrado durante muchos años en el Parlamento Europeo. Que fundamentalmente os agradezco la tenacidad y la perseverancia en vuestra tarea. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de estar aquí hoy, en esta Semana por la Vida, una semana que desde hace años los eurodiputados están llevando a cabo. Agradezco sin duda alguna, para empezar, a nuestros anfitriones, Margarita de la Pisa, Bertrand Ruisen. Agradezco también muchísimo a Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us, que siempre con todos los eurodiputados ha querido organizar esta cita ya fija. Agradezco a Ana del Pino, coordinadora de la Federación One of Us, por la magistral organización de esta jornada. Antes que nada, me gustaría transmitirles los saludos de Marina Casini, que hoy sustituyo aquí. Ella escribe: queridos amigos que estáis participando en esta nueva cita organizada por la Federación Europea One of Us, deseo que os llegue a cada uno de vosotros mi saludo, así como mis disculpas por no estar presente aquí. Lo siento muchísimo, pero tras haber participado en un programa de televisión para hablar del Festival de la Vida que nace del sábado 27 de mayo, tengo que ir a Florencia para participar en la misa celebrada por el cardenal de Florencia en homenaje a mi padre, Carlo Casini. Espero que
las próximas citas no coincidan con otros compromisos que no pueda cambiar. Os deseo una fructuosa jornada y espero veros pronto. Sí, en esta jornada que nosotros dedicamos con esta conferencia, con este webinario a la eutanasia o muerte bajo petición, un título, análisis médico, moral, jurídico y social, un seminario muy adecuado, tal como se ha dicho aquí, por lo que está aconteciendo. Me gustaría recordar en esta jornada también a Carlo Cassini, que hace un año volvió a la casa del padre, que fue el fundador también de One of Us, que mucho ha luchado junto con Jaime Mayor Oreja y con muchos otros la cultura de la vida. El título, Eutanasia, muerte bajo petición, acaece en esta jornada que es la Jornada Internacional por la Vida que Nace, porque es el día de la Anunciación de María, el anuncio de que un niño va a nacer. Es una buena noticia. Y además de esto, hoy es el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri, padre de la cultura europea. No puedo sino empezar por una cita de Dante del primer canto del infierno, che dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la directa vía era smarrita. Es decir, en medio del camino de nuestra vida me encontré en una foresta oscura y había perdido la vía. Entonces, invito a todos los ponentes de hoy a salvarnos de este camino oscuro. Son tiempos difíciles, oscuros. Invito a nuestros ponentes a ser como Virgilio en la Divina Comedia y que nos guíen a través de estos tiempos particulares que atenta a la vida, y les invito también a sacarnos del infierno, tal como dice Dante en la última cántica del infierno, donde dice: volvimos a volver las estrellas. Entonces, por favor, queridos ponentes de hoy, os pedimos que nos enseñáis la vida, el camino hacia la vida. Como decía Juan Pablo II, la vida siempre es un bien indivisible. Su valor es ligado al ser y no a la modalidad del estatus del ser. Es por esto que me gustaría introducir y presentar la primera sesión, cuyo título muy interesante, por supuesto las 3 sesiones son muy interesantes. La primera son pruebas prácticas de la pendiente resbaladiza en el debate sobre la eutanasia. Voy a presentar a nuestros ponentes de la tarde, profesor Justo Aznar Lucea desde España, doctor en medicina, ganador del Premio Extraordinario de la Universidad de Navarra, director del Departamento de Biopatología Clínica y coordinador del Departamento de Investigación Bioquímica de la Clínica Universitaria La Fe de Valencia, desde el año 1974 hasta 2006, actualmente director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Junto con él, para abordar este tema, estará el doctor Enke Reitsema desde Holanda, miembro de la Coalición por la Prevención de la Eutanasia en Europa. Enke Reitsema también es filósofo con intereses académicos en ética y teología. Invito, por lo tanto, a nuestros ponentes y cedo la palabra al profesor Aznar para que nos hable de este interesante tema. Muy bien, muchas gracias. Desde Valencia, en la costa mediterránea española, un saludo muy cordial a todos los participantes en este evento de One of Us, del cual me siento orgulloso en participar. Mi pequeña exposición va a ser sobre la pendiente resbaladiza que puede abrirse cuando se legaliza la eutanasia. En los países en los que se ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido, y en otros en los que actualmente se está promoviendo su legalización, como es el caso de España, se requieren determinados requisitos, generalmente exigentes, para que se puedan llevar a cabo estas prácticas. Pero con el tiempo
dichos requisitos iniciales se pueden ir suavizando hasta prácticamente admitirlas en cualquier circunstancia. Esto es lo que podría ocurrir con la eutanasia, que pueda llegar incluso a que se practique sin una petición expresa por parte de los enfermos, es decir, llegar a la eutanasia involuntaria. A esto es lo que se ha venido a denominar pendiente resbaladiza. A nuestro juicio, los principales problemas bioéticos, médicos y sociales que pueden darse como consecuencia de la pendiente resbaladiza tras la legalización de la eutanasia son que se puedan aplicar las técnicas eutanásicas a pacientes no terminales, con lo que prácticamente se abriría la puerta a cualquier persona que desee terminar con su vida. Que también puedan utilizarse en personas discapacitadas o mentalmente disminuidas. Que estas prácticas pueden llevarse a cabo también en neonatos, niños y adolescentes. Y que pueda solicitarla cualquier persona, simplemente porque está cansada de vivir. Y más grave si cabe, que se pueda llegar a practicar la eutanasia involuntaria. Eutanasia en pacientes no terminales. La primera puerta que puede abrirse como consecuencia de la pendiente resbaladiza es que la eutanasia puede ser utilizada por cualquier persona, aunque no se encuentre en la fase terminal de una enfermedad. Es decir, que se legalice la eutanasia simplemente a petición. Eutanasia en personas con trastornos psiquiátricos o discapacidades psíquicas. La segunda posibilidad es que la eutanasia puede ser utilizada en pacientes psiquiátricos, deficientes mentales o discapacitados, todos ellos no terminales. En esta circunstancia puede ser éticamente aún más grave si se tiene en cuenta que estos pacientes no suelen tener capacidad intelectual ni suficiente discernimiento para poder solicitar la eutanasia con verdadero conocimiento de lo que solicitan. Pero las peticiones de eutanasia por razones psiquiátricas para enfermos terminales son muy escasas, pues en Holanda solamente constituyen el 3% de todas las peticiones de eutanasia y de ellas solamente el 2% se atienden. Pero en cambio, cuando las pacientes no son terminales, ese porcentaje asciende hasta el 24%. Descendiendo a cifras concretas, en Holanda, entre 2002 y 2003, se constataron 179 casos de eutanasia en pacientes psiquiátricos o con demencia, lo que constituye el 0,5% de todas las peticiones de eutanasia. Datos más recientes muestran que en 2018 se practicaron 6.126 eutanasias, lo que corresponde al 4,4% de todos los fallecidos, y de ellas 67 en pacientes psiquiátricos. También en pacientes de Alzheimer no terminales, para pacientes de Alzheimer no terminales se ha pedido la legalización de la eutanasia, lo que es motivo de un amplio debate ético en la literatura especializada. En relación con ello, posiblemente el primer paciente con Alzheimer para el que se solicitó la eutanasia fue el escritor belga Hugo Claus, quien al tener conocimiento de un Alzheimer incipiente la solicitó y se le practicó en 2008. Un problema añadido al valorar la eticidad de la petición de eutanasia para pacientes psiquiátricos o con demencia o Alzheimer no terminales es que muchos de ellos no son competentes para tomar automáticamente decisiones responsables, función que debe ser asumida por familiares próximos o incluso por el equipo médico que los atiende, lo que añade otra dificultad ética grave a esta práctica, al poder responder la solicitud de la eutanasia más a intereses propios de las familiares o el equipo médico que al bien del propio paciente. Pero al margen de todo lo anterior, a juicio de expertos médicos paliativistas, ante la petición de eutanasia por parte de los pacientes psiquiátricos, hay que tener en cuenta que muchas veces dicha petición es más una solicitud de ayuda que un deseo de morir, por lo que dichas peticiones requieren una evaluación médica y ética muy rigurosa. Eutanasia en neonatos, niños y adolescentes. Otra consecuencia, a nuestro juicio grave, que puede derivarse de la pendiente resbaladiza y que puede darse tras la legalización de la eutanasia, es que puede favorecer
incluso propiciar, cuando no imponer, la eutanasia en neonatos, niños y adolescentes, lo que sin duda puede considerarse éticamente muy grave. La eutanasia se legalizó en Holanda en 2002 para adultos, pero también era tácitamente admitida para neonatos y niños. Un paso adelante en dicha aceptación se dio en ese país en marzo de 2005, cuando se aprobó el denominado Protocolo de Groningen, promovido por un grupo de facultativos del Centro Universitario Médico de esa ciudad. La publicación de este protocolo suscitó en ese momento una importante controversia social, médica y ética, al presuponer que el mismo podría favorecer una pendiente resbaladiza hacia una más generalizada práctica de la eutanasia en neonatos y niños, como así ocurrió. También en Bélgica la eutanasia para adultos se legalizó en 2002, aunque en ese momento no se incluyó en ella a los niños. Pero en febrero de 2014 el Parlamento belga legalizó la eutanasia para niños de cualquier edad. Como era de esperar, la aprobación de esta ley suscitó, al igual que en Holanda, un amplio debate social y médico, dada la radicalidad de la misma, que a juicio de algunos expertos era la más radical del mundo. Por ello, un grupo de 160 pediatras belgas se opusieron vivamente a ella, al poner en duda que los niños tuvieran suficiente capacidad y discernimiento intelectual para poder tomar con responsable autonomía sus propias decisiones. Además de estos profesionales médicos, también representantes de las principales religiones y grupos filosóficos se manifestaron en contra de la aprobación de esta ley. En general, la principal dificultad ética que puede plantear la eutanasia en menores es que los niños no son agentes morales con la suficiente capacidad para poder tomar sus propias decisiones en caso de una enfermedad terminal incurable, por lo que algunos piensan que el protocolo de Groningen está propiciando actos eutanásicos involuntarios en menores. La eutanasia para personas no enfermas que se manifiestan cansadas de vivir. La posibilidad muestra uno de los rostros más siniestros de la eutanasia, donde la arbitrariedad de su aplicación no guarda relación alguna con la existencia de sufrimientos físicos insoportables ni enfermedades incurables, sino que abre la posibilidad a extenderla como pretendida solución ante la falta de sentido vital, lo que supone la renuncia a toda esperanza para los que buscan el sentido de la vida, y un claro síntoma de descomposición moral de una sociedad que aprueba estas prácticas. Finalmente, la eutanasia involuntaria. Como se ha referido anteriormente, una de las consecuencias más graves de la legalización de la eutanasia es que puede abrir la puerta a la eutanasia involuntaria, pues en el momento actual existen datos suficientes a tenor de lo ocurrido en los dos países en los que tanto la eutanasia como el suicidio asistido se han legalizado, Holanda y Bélgica, para poder afirmar que esto es cierto. En efecto, en un trabajo publicado en 2005, en el que se valora lo ocurrido en Holanda tras la legalización de la eutanasia, se constata que todas las muertes que se producen en ese país, de todas, el 1,7% se han debido a actos eutanásicos, de los cuales el 0,4% se han llevado a cabo sin expresa petición de los pacientes. Es decir, han sido actos eutanasias involuntarias. Este porcentaje en 2001 se incrementó incluso al 0,7%. En 2009, 7 años después de que se legalizara la eutanasia en Holanda, se publicaba otro artículo en el que se incluían datos de 1.690 pacientes a los que se les había practicado la eutanasia, y en el que se constata que al 1,4% se le aplicó sin una petición expresa de los pacientes. Es decir, se les había practicado la eutanasia involuntaria. Un año más tarde se publica en The Lancet un artículo, a nuestro juicio muy bien documentado, sobre las prácticas eutanásicas en pacientes terminales holandeses, en el que, entre otras muchas cosas, se aborda el tema de la eutanasia involuntaria. En él se constata que las muertes por eutanasia o suicidio asistido
sin petición expresa de los pacientes, es decir, la eutanasia involuntaria, oscilaba en ese país entre el 0,2 y el 0,8 de todos los actos eutanásicos. Por último, en Bélgica, y esto me parece aún si cabe más grave, según un trabajo publicado en el Journal of Medical Ethics en 2015, en los pacientes de 80 años o más, el porcentaje de eutanasias involuntarias se elevó al 52%, pero en aquellos pacientes con enfermedades distintas al cáncer, este porcentaje llegó hasta el 67,5%. Es decir, los pacientes que pidieron la eutanasia por enfermedades distintas al cáncer, se les practicó la eutanasia sin haberle pedido la eutanasia involuntaria en el 67,5% de las veces. Concluyo. Como resumen de todo lo anterior expuesto, se puede afirmar que tras la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, se puede abrir la puerta a una pendiente resbaladiza que facilita las prácticas eutanásicas, no solo en pacientes terminales que padecen sufrimientos insoportables, sino en pacientes no terminales e incluso en personas sin ningún sufrimiento constatable. Sobre todo, lo más grave es, a nuestro parecer, que se abre la eutanasia se abre la puerta a la eutanasia involuntaria. Termino diciendo que hoy día de la vida, en nuestro país, como antes ha comentado, se ha legalizado, ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado la legalización de la eutanasia, lo cual han convertido el Día de la Vida en el Día de la Muerte. Pero con nuestro trabajo tengo la seguridad que alcanzaremos el día de resurrección, donde la defensa de la vida triunfará. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Aznar, por la chiarezza. Muchas gracias, profesor Aznar, por la claridad dramática de este escenario tétrico de la situación de esta fiesta de la muerte, en cierto sentido. Esta danza macabra que podemos ver realizada en estos días, muy a nuestro pesar. Antes de pasar la palabra al siguiente ponente de esta primera sección, pruebas prácticas de la pendiente resbaladiza, en el debate sobre eutanasia, quería repetir a nuestros participantes que están disponibles diferentes lenguas: alemán, español, francés, inglés, italiano. La podéis activar en Zoom. A la derecha de la pantalla podéis ver el icono de un mapamundi donde podéis elegir vuestro idioma y recibiréis la traducción simultánea del idioma elegido. En caso de problema, no dejéis de escribir en el chat y escribiremos y solucionaremos el problema. Y ahora le paso la palabra a Enke Itzema, miembro de la Coalición por la Prevención de la Eutanasia en Europa, filósofo con intereses académicos centrados en la ética y en la teología. Viene de Holanda y tiene experiencia directa muy interesante en temas de slippery slope que nos ha ilustrado el profesor Aznar. Le damos la palabra. Dr. Aznar Professor Aznar is right. El profesor Aznar tiene toda la razón cuando dice que la eutanasia involuntaria es el problema que nos tiene que preocupar. Cuando hablamos de esa pendiente resbaladiza, no es algo muy popular con las personas que defienden la eutanasia. No les gusta escuchar hablar de esa pendiente resbaladiza. Después de los primeros años de la legalización de la eutanasia, hemos visto una caída de los números porque los médicos no querían reportar esos casos, tenían más miedo durante esos primeros 5 años, con lo cual teníamos más muertes a través de los cuidados paliativos, pero el doctor Quill de la Universidad de Rochester, del Centro de Ética, Humanidades y Cuidados Paliativos, ha dicho que en los Países Bajos ya no tenemos tantas eutanasias, pero si queremos ser honestos
sobre la experiencia de los Países Bajos durante los últimos 20 años, no podemos negar la realidad de esa pendiente resbaladiza. Tenemos una extensión que hemos abierto poco a poco y cada vez más la eutanasia. Y lo ha hablado muy bien, lo ha presentado muy bien el profesor Aznar. Cuando hemos empezado la legalización entre 2001 y 2005, teníamos dos expectativas. Pensamos que limitaría la extensión progresiva, legalizando, definiendo la eutanasia en la ley, podíamos parar el crecimiento y, desgraciadamente, ha ocurrido todo lo contrario. No solamente se trataba de limitar el sufrimiento, sino que lo hemos aplicado también para el sufrimiento psicológico o psiquiátrico. Y teníamos también la sensación de que eso detendría las eutanasias por la puerta trasera, es decir, el uso de medicamentos paliativos para acortar la vida de las personas. Y es lo que ocurría en muchos casos y volveré a hablar de ello a continuación. Estamos hablando del sufrimiento sin la posibilidad de curarse, pero hemos empezado a incluir el sufrimiento psiquiátrico y psicológico como criterio, como causa de la eutanasia, y poco a poco también hemos incluido casos en los cuales podríamos decir se trata de un caso sin posible cura. Por ejemplo, en el 2016 teníamos un paciente psiquiátrico que no quería tomar más medicamentos contra la depresión y le otorgaron la eutanasia. Demuestra muy bien los cambios, los movimientos que han ocurrido para permitir la eutanasia como una solución dentro de muchas circunstancias y para muchas causas. Y se ha lanzado el debate sobre estar cansado de la vida. No se trata de un sufrimiento psicológico ni psiquiátrico, se trata simplemente de un sufrimiento de vivir. Y durante los próximos años vamos a ver esas nuevas políticas sobre el cansancio de vivir. Y podríamos incluir esa causa en la ley, se podría legalizar también. Todavía hay muchas voces en nuestra sociedad de personas que están tan acostumbrados a la eutanasia, que están a favor de la eutanasia también para las personas cansadas de vivir. Y nuestro Ministerio de la Salud en octubre de 2020 ha anunciado que intentaba regular la eutanasia para los niños de 1 a 12 años. Obviamente ha abierto la puerta a otro debate. ¿Pueden los niños expresar su voz de manera autónoma o se trata de una matanza involuntaria? Un niño no tiene la independencia de sus decisiones porque, por definición, depende de los cuidados de sus padres o de otras personas y no tiene la perspectiva que tendría un adulto para evaluar su situación médica. Con lo cual, un niño es mucho más vulnerable. Cuando hemos empezado nuestra legislación sobre la eutanasia, hemos hablado también de los médicos y del sistema de salud que tenía que mejorarse. Y
gracias al servicio de salud de muy buena calidad en los Países Bajos, querían asegurar la calidad de la opinión de esos médicos para las personas que querían recurrir a la eutanasia. Pero en el 2016, el 80% de la eutanasia de los pacientes psiquiátricos, 80% fueron tratados en clínicas privadas donde se puede conseguir el final de la vida y no dentro de ese servicio de salud público del cual hablaban durante ese proceso legislativo. Una familia de una persona que vivía fuera de los Países Bajos sufría de trastorno bipolar y de depresión y solicitó la eutanasia a su médico en su país, viajó a los Países Bajos, entró en esa clínica privada y intentaron darle un asesoramiento en su idioma para evitar la muerte, pero no, y escuchó ese consejo, escuchó ese asesoramiento y renunció a su solicitud de eutanasia. Es una realidad. A veces un buen consejo puede evitar la eutanasia. El consentimiento es importante, está en el corazón de la eutanasia. Ese consentimiento es algo que tenemos que tener en cuenta cuando practicamos la eutanasia a las personas que tienen problemas psiquiátricos y cuando incluimos categorías de personas que tienen trastornos psiquiátricos, cuando no podemos preguntarles cómo están. Cuando hablamos con niños, está claro que esos criterios no se pueden aplicar y eso sí nos tiene que preocupar y mucho. Es ahí donde el problema está creciendo. Y muchas veces, en muchos casos y cada día más, vemos que practicamos esa muerte sin ese consentimiento informado. Pensábamos que pararíamos la eutanasia, que los médicos no utilizarían esa práctica y preferirían los cuidados paliativos, pero cuando vemos el crecimiento del uso de la eutanasia, hay tal crecimiento desde que hemos empezado con esa legalización en el 2001, hay tal crecimiento de un 12% durante los primeros 5 años y ha seguido creciendo después. Y ahora hemos visto un crecimiento del 25% de todas las muertes. Creo que no sabemos siempre cuándo alguien va a fallecer, siempre hay una incertidumbre y el riesgo de malas prácticas existe de verdad. Petra de Jong, que ha sido la directora de la NVVE, la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria, ha dicho que el porcentaje de personas que mueren por sedación paliativa está aumentado de forma desproporcionada. Y lo calificó desproporcionado porque obviamente no es probable que en 5 años el número de personas que se acogen a este tratamiento aumente tan bruscamente, mientras que los cuidados paliativos en general han mejorado cualitativamente tanto en el interim. Vemos que los médicos utilizan la sedación paliativa como una puerta trasera para la eutanasia y es lo que está ocurriendo.
Y me gustaría contarles otra anécdota. Mi bisabuelo fue matado con una sobredosis de morfina sin pedirlo, sin solicitarlo. Simplemente pidió algún tratamiento para que no le doliese la pierna. Pero pensaron que podían así reducir del todo su sufrimiento. Y fue terrible para toda su familia. Incluso sus familiares querían darle agua porque estaba sediento. Las enfermeras decían, no le des más agua porque vas a despertar su sufrimiento. Y es una preocupación personal. Normalizar la eutanasia nos ha llevado a situación muy difícil. Estamos relajando el papel de los médicos y del efecto de los cuidados paliativos. El uso de la paliación para funcionar como puerta trasera de la eutanasia aumenta el riesgo de eutanasia involuntaria. Y no solamente en los Países Bajos, también ocurre en países que no han legalizado la eutanasia, pero ven lo que ocurre en los países vecinos y hay esa zona gris. La paliación es algo bueno, la sedación paliativa puede ser necesario en algunos casos, pero no en todos los casos como lo vemos ahora. Creo que mi preocupación es que estamos abriendo la puerta a esas personas que quieren acabar con la vida. Tenemos un curso acelerado para dejar a los que se lo pueden permitir abandonar la vida de una manera precoz, y es muy difícil parar porque hemos abierto la puerta a esa eutanasia involuntaria y tenemos que controlar lo que está ocurriendo en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante lo que ha expuesto. Pasemos ahora a la segunda sesión, la manipulación de la opinión pública, con Damien Legué, filósofo docente en la EHL de París, docente del Ethics Space of Public Assistance de París y presidente del Comité Nacional de la Ética Funeraria. Bienvenido, Damien Legué. Le dejamos la palabra. Merci beaucoup de m'accepter. Mon propos portera effectivement sur la question des conditions du débat actuel sur l'euthanasie, considérant qu'effectivement... Es un placer participar en este debate actual sobre la eutanasia. En Francia he participado muchas veces en este tipo de debates. Hay un punto que me parece completamente esencial de los que el señor Eltsema nos acaba de decir. Es que efectivamente el uso de la eutanasia de la manera con que se ha prometido tiende a detener el crecimiento de la eutanasia, a suprimir la hipocresía, a suprimir la frecuencia. Y todo esto ha aumentado el cansancio de vivir, y todo este problema. Estamos todos un poco cansados de vivir, pero siempre encontramos recursos en los demás, con los demás, a través de los demás. Y cuanto más vayamos en el sentido de legitimar, de no ocuparnos de este cansancio de vivir, más apoyaremos esta eutanasia de la que estamos hablando. Entonces, un propósito como este de los demás nos permitirá salir del infierno. Pues no estoy seguro. Nos decían que el infierno
es estar condenado a estar solo. Efectivamente, eso es el infierno, pero luchar con el cansancio de vivir es es la vida, es el hecho de estar juntos, es el hecho de inyectarse unos a otros una dignidad, un amor, una compasión que nos permita seguir viviendo. Mi intervención va a tratar sobre las condiciones del debate actual, sobre las dificultades del debate actual, teniendo en cuenta que, en mi opinión, estamos actualmente en una situación democrática difícil, teniendo en cuenta que los que están a favor de la eutanasia y los que están en contra de la eutanasia se encuentran en una situación de diálogo de sordos, de diálogo de besugos. Cuando hablamos de diálogo de besugos significa que no estamos hablando de lo mismo. Cuando intentamos dialogar con una persona que habla de otra cosa y, como se dice en francés, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y creo que la eutanasia está siendo desarrollada por los que no quieren escuchar, a los que defienden la exclusión de la eutanasia de nuestra sociedad. Quería insistir en 7 puntos de este diálogo de besugos. Primer punto. Los que están a favor de la eutanasia desconocen esencialmente los cuidados paliativos, no acompañan a las personas enfermas. Tienen un punto de vista que es un punto de vista únicamente de derecho, de un derecho que es el de la eutanasia, sin tener en cuenta a la familia. En cambio, al contrario, los que están contra la eutanasia son personas que acompañan con los cuidados paliativos, médicos que aplican cuidados paliativos y que, por lo tanto, no se centran en un derecho particular, sino que conocen el conjunto del final de una vida y todo este mecanismo, este micado que genera un equilibrio extremadamente frágil y que se vería alterado por la eutanasia. Entonces, primer diálogo de sordos o de besugos, los que están a favor de la eutanasia defienden una idea, mientras que los que están en contra de la eutanasia defienden una experiencia y una pluralidad de vidas, de maneras de vivir y de morir. Segundo elemento de este diálogo de sordos o de besugos, para los que están a favor de la eutanasia se trata de un elemento más, mientras que los que están en contra de la eutanasia se trata de una relación global que existe entre el paciente que está muriendo y el conjunto de las personas que lo acompañan. Los que están a favor de la eutanasia piensan que se puede añadir como un progreso suplementario, como un avance suplementario, algo. Se trata solo de un elemento adicional, un punto, como un derecho suplementario. Todo el mundo estaría de acuerdo con esto si no se tratase, y es en lo que quiero insistir, en lo que insisten los anti-eutanasia, si no se tratase de un derrumbe o de una alteración de las relaciones que existen en el final de una vida. Esta hipótesis, que en Francia sigue siendo, por ahora es una hipótesis, altera tanto las relaciones entre el médico y el paciente y ejerce efectivamente una presión sobre el paciente que refuerza a su vez su cansancio de vivir. Así que, de cierta manera, el médico es capaz de aliviar no el sufrimiento, sino el sufrimiento de vivir. Tiene una solución para ello. Tercer diálogo de besugos. ¿Estamos hablando del final de una vida, de la vida, o estamos hablando de una vida que se está terminando o que está llegando a su fin? Los pro-eutanasia insisten mucho en el dominio, en el control de la vida y en el control de la muerte, y por lo tanto en la supremacía de la voluntad por encima de la vida y de la muerte, considerando que el final de la vida ya es
ya está fuera de la vida y que por lo tanto podríamos detener nuestra vida, parar de vivir, dejar de vivir como se puede apagar una luz eléctrica, porque el final de la vida ya es el fin antes de seguir siendo la vida. Y los contra eutanasia, de experiencia, porque están cerca de los enfermos moribundos, saben por su parte que la vida sigue adelante, se prolonga hasta el final y que el deseo de vivir es más poderoso que todo lo que se opone a él. Y por lo tanto, todas las personas de experiencias, todas estas personas que trabajan o que están alrededor de los cuidados paliativos saben que hay recursos insospechados que no podemos ni imaginar que pueden surgir y que surgen cuando uno piensa estar en el final del final de una vida. Las personas de los cuidados paliativos saben que se puede hacer algo contra el aislamiento, acompañando, estando presente, intercambiando signos de dignidad. Y por lo tanto, las personas que están en contra de la eutanasia consideran que no se trata, y por eso la expresión me parece falaz, no se trata del final de una vida, sino de una vida que se está terminando. Cuarto punto. 4, diálogo de besugos. La eutanasia es esencialmente una solución que ha sido pensada o ideada y promovida por los vivos y no en contacto con los enfermos. La eutanasia podríamos decir que se trata de una solución promovida por los que están en una buena situación, que están contentos de vivir, y esta solución se vuelve contra las personas que sufren, las personas que se ven agobiadas por el cansancio y por el agobio del sufrimiento. No estamos hablando del mismo momento de la vida. Por eso, personalmente, estoy contra las directivas o las directrices anticipadas o las últimas voluntades, porque las últimas voluntades son las que uno hace cuando todavía se encuentra bien para intentar arreglar o solucionar un momento de la vida que no conocemos todavía o que no podemos ni imaginar. Efectivamente, es importante ponernos siempre del lado de los enfermos y de los que están sufriendo, más que en lugar de ponernos del lado de los que están en buena salud y que no sufren y que se imaginan cosas que no conocen. Quinto punto de este diálogo de besugos entre los pro-eutanasia y los anti-eutanasia están los casos particulares contra la situación de todos. A ver, los pro-eutanasia siempre destacan o hacen hincapié con campañas de prensa periódicas sobre casos particulares, situaciones personales. Hablan de sufrimientos individuales que les parecen insoportables, mientras que los que están contra la eutanasia hacen siempre hincapié en todas las situaciones, en el conjunto de los casos de personas que se encuentran en final de vida, las consecuencias negativas que pueden existir en un combate, considerando que el final de la vida es ante todo un combate, una agonía y un combate, y en este combate hay que estar del lado de los que quieren hacer prevalecer la fuerza de la vida contra la fuerza de la muerte. Entonces, el hecho de insistir en casos muy particulares o individuales permite desencadenar buenos sentimientos y poniendo de relieve el carácter inhumano de estas situaciones, pero esto nos oculta, nos impide ver todas las demás situaciones, y los que están contra la eutanasia siempre están del lado de los demás, de los otros, de los que se verán afectados por la aprobación de la eutanasia. El sexto punto, los sondeos. En Francia
tenemos sondeos que nos dicen que los franceses, que el 80% o el 90% de los franceses están a favor de la eutanasia. Entonces, los que están a favor de la eutanasia en Francia se basan en estos sondeos para decir que los franceses están a favor y que tenemos que seguir adelante. El problema es que cuando se hace esta pregunta, cuando se plantea esta pregunta simplista que dice, ¿queréis la eutanasia? ¿Queréis la eutanasia como de la misma manera que os gustaría tener más libertad? Y bueno, ¿queréis eso para ser dueños de vuestro destino? Pues todo el mundo dice sí, pero cuando nos interesamos a través de otros sondeos por la cuestión de la globalidad de esta situación y preguntamos a los franceses qué piensan del final de la vida, en ese momento las respuestas son muy distintas. Los franceses quieren, ante todo, que se suprima el dolor, que se acabe con el ensañamiento terapéutico y solamente el 20% pide la eutanasia. Termino diciendo que es importante, en mi opinión, salir de este diálogo de sordos, de este diálogo de besugos entre los anti y pro eutanasia, porque se trata de un problema político. Y la cuestión política o el objetivo político sería conseguir que todo el mundo consiga convivir y si no podemos entendernos, pues habría que hablar de hacer referencia a la cosa pública y saber si estamos hablando exactamente de lo mismo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por este análisis muy interesante sobre la manipulación de la opinión pública, el tema que nos ocupa en este momento. Y ahora llegamos al próximo tema, que es el de los cuidados paliativos, acceso y mejora. Tenemos a dos invitados de excelencia, Isabel Garriza Neto desde Portugal, que se ocupa de medicina general y de familia, así como de cuidados paliativos. Sus áreas de actividad son la intervención en el sufrimiento existencial y estrategias para la promoción de la dignidad de los pacientes en el fin de su vida y la ética en el momento de fin de vida y la sedación paliativa, así como la comunicación con el paciente que está llegando al fin de su vida, así como en la relación con las familias. Completará la sesión el siguiente ponente, el profesor Filippo Maria Boscia desde Italia. Estoy muy contenta de que esté aquí, profesor, con nosotros. Filippo Boscia es el presidente nacional de los médicos católicos italianos y también es docente de fisiopatología de la reproducción humana en la Universidad de Bari, ginecólogo y mucho más. Gracias a Isabel y a Filippo. Dejo la palabra a Isabel Garriza Neto. Gracias. Muy buenas tardes. Intentaré hablar en castellano y quiero dar las gracias por invitarme y por esta excelente sesión tan importante. De hecho, yo trabajo en cuidados paliativos desde más de 25 años con miles y miles de enfermos y de familias que acompañamos y, de hecho, estuvo también 10 años en el Parlamento, donde el tema de cuidados paliativos y de eutanasia también ha sido muy presente. Al contrario de lo que pasó ahora en España, gracias a mucho trabajo, gracias a Dios también, aquí en Portugal no hemos aprobado la ley de eutanasia y ha sido el presidente de la República que mandó la ley al Tribunal Superior, al Tribunal de la Constitución, y con el motivo de que no estaba clarificado lo que era sufrimiento intolerable y de que
no se hablaba solamente de enfermos terminales y no se sabía en qué cantidad de tiempo se podría abreviar la vida. Por eso el tribunal, con 6 contra 7, a lo mejor con 7 aprobaron y 5 han dicho que estaba todo bien. Por eso los 7 reprobaron la ley, y ahora mismo pensamos que los parlamentarios podrán volver al tema cambiando el texto. Esto solo para darles un encuadramiento de nuestra realidad sobre la ley de eutanasia. Me da mucha pena lo que ocurrió en España, donde tenemos muy buenos amigos en paliativos, y es una gran tristeza. Pero a ver el futuro. Yo quería empezar con la cuestión de la definición de cuidados paliativos. Desde hace mucho que tenemos varias organizaciones creíbles que definen cuidados paliativos como cuidados de salud. Entonces, no son cuidados caritativos, no son cuidados sociales, son una área de cuidado de la salud, una área de especialización, una área que, de hecho, se dedica a ayudar a los enfermos a vivir y no a morir, como muchas veces suele decirse. Esto es muy importante porque son mucho más de que cuidados al dolor. Y hay que tener la experiencia, como alguien muy bien decía hace poco, hay que tener la experiencia para comprender que hacer cuidados paliativos es mucho más que tratar el dolor. Es intervenir activamente en el sufrimiento, es promocionar la dignidad de los enfermos, es respetar su autonomía sin quitarles la vida, es respetar la vida. Si vamos a todas las definiciones que existan, y la más reciente es del 2020, siempre se dice que los cuidados paliativos respetan la vida y no la acortan ni la prolongan. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que mucha gente que hoy defiende eutanasia, no de los que la practican paliativos, pero sobre todo de un grupo de Bélgica que quiere de alguna forma decir y pasar la idea de que la eutanasia es un continuo de los cuidados paliativos. Eso es falso. Eso es falso, y hay que decirlo, porque el objetivo es muy distinto. Los cuidados paliativos respetan la vida, no la acortan ni la prolongan. No queremos el encarnizamiento terapéutico que desafortunadamente se practica en muchos sitios. Entonces, yo quería decir, este es el primer punto sobre la definición, que hay que conocerla, sobre lo que hacemos para intervenir en el sufrimiento. Y usamos mucho más que drogas, nos preocupan todos los síntomas nos preocupan la comunicación y el bienestar existencial, espiritual y religioso del enfermo. Entonces tenemos un marco muy grande donde es posible intervenir para que el sufrimiento no se torne intolerable. Es falso que se diga que hoy en día con los cuidados paliativos la gente puede ser dejada en sufrimiento intolerable. Eso entonces quiere decir que no son buenos cuidados paliativos. Eso es algo muy, muy distinto. Un segundo punto que quería volver a subrayar es de que los cuidados paliativos son un cuidado de salud. Nuestra Constitución, aquí en Portugal, y me imagino que todas las otras, dirán que la gente tiene derecho a los cuidados y a la protección de la salud.
Entonces, hoy en día sabemos que los cuidados paliativos son considerados un derecho humano. La eutanasia no es un cuidado de salud, lo dice la Organización Médica Mundial de forma muy clara. Entonces, no puede decirse, como se dice, y mucho me gustaría comentar la excelente comunicación anterior sobre la forma de manipular la opinión pública, empezando, por ejemplo, con la idea de que no se habla de eutanasia y se habla de muerte asistida, que es falso, porque la muerte no es asistida, la muerte es provocada, es ejecutada, y conviene acordar que los médicos no estamos para ejecutar la muerte de nadie, y no existe el derecho a ser muerto por otro. Eso no existe. No soy jurista, pero aquí dejo el reto para que los juristas me enseñen si hay en alguna parte del mundo el derecho a ser muerto por otro. Porque la eutanasia no es el derecho a morir. El morir es un hecho de la propia vida y por eso es un conjunto de palabras que son engañosas y que llevan a pensar que la eutanasia es un acto médico, un derecho de las personas. Es falso y mucho más podría decirse. Aquí en Portugal, la gente de la eutanasia ha invocado que no tenemos el deber de vivir en cualquier circunstancia. Y la pregunta es, entonces, si no tenemos el deber de vivir en cualquier circunstancia, ¿tendrá que existir el derecho a ser muerto en esas circunstancias? Bueno, entonces yo quería en este segundo punto dejar claro que eutanasia y cuidados paliativos no son lo mismo y con los cuidados paliativos deben existir en los sistemas de salud modernos. Después, un tercer punto sobre el acceso a los cuidados paliativos en el mundo. Bueno, con tantos años y con Dame Cicely Saunders empezando en el año 60 y pico del siglo pasado, lo cierto es que hay muchos pioneros, hay mucha gente trabajando, pero la cobertura de paliativos, el acceso a cuidados paliativos sigue siendo bajo. En mi país, por ejemplo, los datos enseñan que solo el 30% de gente que necesita paliativos tiene acceso a ellos. De lo que sé, y hay un buen atlas de cuidados paliativos por Carlos Centeno, donde se enseña la realidad mundial, y me parece que sobre todo en Gran Bretaña tenemos tasas más elevadas, más no todos, no es una cobertura universal, como debería pasarse con los cuidados prenatales, con la vacunación, con lo que sea. ¿Y por qué? Primero, por el prejuicio que existe de los médicos, y tenemos que decirlo, y de la sociedad en general, con la cuestión de la muerte. Entonces, se tiene la idea que cuidados paliativos es ayudar a morir y entonces lo ponemos debajo de la carpeta para que no se hable del tema. Y después el desconocimiento de lo que son. Y de ahí la importancia de la experiencia de las familias vivir en lo que son los cuidados paliativos. La falta de prioridad política. Como he dicho, yo estuve 10 años en el Parlamento, tenemos buenas leyes de cuidados paliativos en Portugal, una ley general, etcétera, tal como existe en España, pero después, a la hora de contratar médicos, enfermeros, de darles prioridad, pues que no, porque
se miran a estos enfermos como enfermos de segunda calidad, que no van a curarse, no van a sobrevivir. Entonces, no hay efectiva prioridad política. Y lo cierto es que también hay poco reconocimiento de los profesionales que trabajan en esta área. Es muy difícil, sin una especialidad de medicina paliativa reconocida, tener gente que en un área que es tan compleja y tan difícil, que quieran fijarse, que quieran estar trabajando en esta área. Por último, ¿cómo podremos mejorar? Es muy necesario que se haga más formación de los médicos, sea pregrado o posgrado en algunas especialidades. Y ella no es obligatoria en la mayoría de esas especialidades, como la medicina interna, como la neurología, como la oncología, como la medicina de familia. Entonces, si un médico no conoce, no está preparado para estar próximo a estos enfermos, pues de hecho no tendremos gente para trabajar y para modificar las prácticas. Así que cuando la gente contacta con los equipos de paliativos, los que son entrenados y reconocidos, la gente se da cuenta de que son locales de vida, de gente que está viva, no está esperando la muerte. Muchas veces se dice, están sedados, la mayoría no habla. Eso es falso. Si vienen y si quieren venir a mirar cómo trabajamos, verán que no es así. Entonces, necesitamos de más formación y obligatoria para los profesionales de salud, más formación de la sociedad para que la gente sepa. Nadie va a pedir algo que no conoce. Entonces, nuestra visión es que la sociedad pueda pedir por cuidados paliativos, como pide por vacunas, por ecografías obstétricas, como pide por cuidados a la diabetes. Entonces, tenemos que tener esta visión de que la sociedad reclama para el final de vida una buena asistencia clínica. Y una buena asistencia clínica al final de la vida se llama cuidados paliativos. Eso tiene que estar en la mente de la gente, en la cabeza, porque no podemos hablar de paliativos, y con esto termino, no podemos hablar de paliativos apenas cuando se habla de eutanasia. Esto es terrible, porque es la idea de que o se elige eutanasia o se elige paliativos. No es así. Los paliativos son una exigencia de los cuidados de salud para todos. Y no podemos ir a buscarlos apenas cuando estamos hablando de eutanasia. Tenemos que luchar porque se concreten, porque pasen a la realidad todos los días, no solo cuando hay debates de eutanasia, porque si no, la realidad no va a cambiar. Es necesario que los cuidados paliativos lleguen a todos, y ese es un esfuerzo que tenemos que continuar a hacer independiente de lo que pase con la eutanasia. Muchas gracias. Grazie molto a dottoressa Isabel Gareza. Muchas gracias, Isabel, por tu exposición. Y ahora le paso la palabra a Filippo Maria Boscia, presidente de Asociación de Médicos Católicos Italianos, que seguirá hablándonos de cuidados paliativos. Muchas gracias. Gracias por la invitación que me ha sido brindada. Y llevo a todos vosotros el saludo de los médicos católicos italianos. Me gustaría insertarme en este discurso. Acabamos de hablar de manipulación de la opinión pública y el ponente francés nos acaba de hablar de este tema, porque nosotros tenemos que ir al grano, entrar en el corazón del problema
la disposición anticipada de tratamiento, la oportunidad de recibir cuidados paliativos, el acceso, la mejora. Nosotros vivimos un clima de inquietudes sociales. En este periodo tenemos toda una serie de documentos ideológicos cargados de directrices espeluznantes sobre quién acoger o quién rechazar. El problema de la última cama, quién tratar o quién no tratar. Mirad, el problema se ha visto bajo el punto de vista de los ancianos, de las personas mayores que no están gravemente enfermas. Y tengo que decir que estas indicaciones están encaminadas a un realismo de lo ya no hay nada que hacer. Queda poco que hacer. No los podemos salvar a todos. No estamos preparados. La culpa es de toda una serie de situaciones como esta. En el lenguaje común, aquí en Italia, han surgido términos que definían a los muertos, los de 20, 30, 40 años, y los muertos, pero las personas mayores, las personas consideradas sí humanas, pero que ya habían superado los 60 años. Sí, murió, pero tenía 60 años. Sí, murió, pero tenía una minusvalía. Sí, murió, pero tenía diabetes. Es verdad que la persona mayor, la persona enferma, estadísticamente, la persona más débil, puede abandonar esta tierra antes, pero no podemos de ninguna forma justificar esto en países civiles, en nuestra Europa civil. Yo reivindico que nadie de nosotros está autorizado a justificar ese pero, porque ese pero significa que alguien es mejor que otro. Ese pero significa que hay que dar la prioridad a una persona más joven y no a una persona más mayor. Entonces, no podemos avalar el que existan personas que no son. Y deberíamos, en cambio, tener la decencia de decirlo, de proponer una serie de problemáticas. ¿Qué significa paliación? ¿Qué significa cuidado paliativo? Procede del latín palio. Los cuidados paliativos son una especie de capa protectora que protege contra los síntomas del sufrimiento ligado a una enfermedad. Yo os puedo hablar de la experiencia italiana. Hablamos del pasado. Alguien pensaba que los cuidados paliativos pues, están destinados al enfermo que ya no tiene ninguna esperanza de vida y que son inútiles. No es así. Y esto hemos de explicarlo muy bien a la opinión pública. Es menester entender la importancia de cuidar de forma global del paciente. Es decir, que tenemos que ir más allá de una medicina finalizada a la curación. Nosotros entramos en el paciente y intentamos mejorar la calidad de su vida. Es decir, que son cuidados por la vida, tenemos que apoyar al paciente en sus sufrimientos, tenemos que dedicarnos al individuo en su conjunto psicológico, cognitivo, físico, económico, espiritual, religioso y social. Y después, al mismo tiempo, podemos poner en marcha intervenciones farmacológicas, psicológicas y espirituales. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que mejorar la sensibilización del individuo. El individuo que padece esas enfermedades, así llamadas enfermedades intratables, que no existen porque los tratamientos no se niegan a nadie y nosotros tenemos que facilitar esta compliance del individuo hacia terapias que puedan tener un impacto sobre la enfermedad, porque si nosotros le damos al paciente la seguridad del acompañamiento hasta el último momento de su vida, las 24 horas del día, si podemos garantizarle seguridad,
Si podemos cogerle de la mano, y si esto puede hacerlo profesionales con las adecuadas competencias, la competencia es algo fundamental en este momento de la vida, entonces sí podemos aliviar el último soplo vital. Es la naturaleza misma de la enfermedad y del evento que no nos deja ir más allá. Si nosotros acompañamos hasta el último soplo vital, hasta una muerte que no es provocada, sino que es una muerte natural, tenemos que dejar de llamar a estos pacientes terminales. Antes que nada, no son pacientes, sino personas que hay que acompañar hasta el final. Y esto atañe a los niños que nacen con discapacidad, a los adultos. Tenemos que cancelar del diccionario universal el término terminal. Se trata de personas iguales entre sí con diferentes necesidades, todas con debilidades diferentes, todas con exigencias de cariño, vecindad y amor. La organización sanitaria tiene que centrarse más en la persona, más que en la enfermedad. La excesiva medicalización a veces tiene la prioridad. Y entonces nosotros en Italia hemos hecho una experiencia, empezamos hace 10 años y todavía estamos en ello. Tenemos una ley del año 2010 que se llama Ley 38, que se formuló para que se garantizara el derecho a no padecer sufrimiento y a recibir cuidados hasta el último soplo vital, incluso cuando interviene una cultura utilitarista. Antes la llamábamos de productividad. Y la vida, este es el contexto líquido, cambiante en el que vivimos, tenemos el riesgo de que la vida valga menos si el sujeto tiene menos dinero, menos potencial en el ámbito del trabajo. ¿Y cuál es el riesgo entonces? El riesgo es eludir el derecho a la vida para acaparrarse derechos que nada tienen que ver con la vida. Es preciso que el número de pacientes que reciban cuidados aumente. Es necesario tratar el sufrimiento en las casas, porque desde siempre la hemos llevado al hospital, pero dentro del discurso de la paliación tenemos que abandonar las realidades hospitalarias y sanitarias del país y tenemos que volver a las casas. Tenemos que volver al valor de la familia, al valor del hogar, al valor de la vivienda y de los seres queridos. En ese entorno, los cuidados paliativos domiciliarios pueden tener mucho resultado. Necesitamos muchas leyes, activar las familias para que no excluyan a otros miembros de la familia, para que se centren en el enfermo sin dejar de lado la importancia de la persona enferma. El grupo familiar nunca puede excluirse. No es posible entrar en una unidad de cuidados intensivos sin la presencia de un familiar al lado. Para que puedan escuchar las últimas palabras de esa persona. Es un problema de civilización. No se trata solo de acompañar al enfermo hacia una calle sin salida, que es la de la muerte. Se trata, en cambio, de poner el foco en todos los posibles niveles de asistencia a partir del nivel domiciliario. Luego llegan también los centros para los cuidados paliativos, los hospice o estructuras finalizadas al cuidado de enfermos terminales, pero no son
lugares donde se va a morir, sino son lugares donde se vuelve a crear un tipo de cuidado centrado en ese momento particular de la existencia del paciente, y son estructuras de elevada intensidad de asistencia, son entornos donde se percibe la calidad, y la calidad es dada, por supuesto, por las competencias técnicas y las habilidades humanas del equipo de profesionales, no solo un profesional aislado, sino un equipo de profesionales que puedan estar ahí, que puedan ayudar al paciente a sobrellevar el dolor, y más importante aún cuando esto se da en un momento muy delicado como el fin de la vida. Y aquí la familia juega un papel fundamental. No hay un médico que garantiza más medicamentos, sino están más personas, más actores, los cuales tienen que estar todos ahí presentes. Todas ellas, y permitidme decir esto, tienen que estar ahí, tienen que ser apoyadas, así como todos los operadores sanitarios, los técnicos. Todos tienen que dirigirse hacia el mismo objetivo. El objetivo es administrar los cuidados sin dejar de lado la parte de la medicina finalizada al apoyo, incluso cuando no existe cura, cuando no existe curación. También es importante que nunca falte la comunicación, y lo digo con toda la fuerza posible. Yo fui testigo de curaciones prodigiosas y totales que nadie podía prever antes. Y esto hay que decirlo, porque a veces los médicos no lo dicen, se esconden detrás de una cortina y no lo comunican. Muchos dicen que los tratamientos que no se pensaba podían dar un resultado positivo, pues que no sirve para nada, pues condenan esos tratamientos, pero muchos piensan que esos tratamientos cuestan mucho, son muy caros, que estos tratamientos alargan el sufrimiento y el agobio del paciente, pero no es así. El aislamiento y la soledad pueden engendrar cansancio en momentos difíciles de la vida, cuando existe ese debate entre suspender esa medicina hiperarmada y falsamente triunfalista, y es ahí cuando la medicina tiene que dejar las armas y tiene que rendirse al cariño, al contacto humano, a la cercanía, a la solidaridad. Es decir, a la dimensión trascendente de la persona humana. La ley italiana que garantiza las disposiciones para el acceso a los cuidados paliativos y a la terapia del dolor es una ley de civilización, y también es una ley que no puede quedarse en el papel, no puede quedarse papel mojado, como muchos de los derechos que no ven una realización práctica. Toda la organización tiene que activarse para que las estructuras sanitarias que pueden asegurar cuidados paliativos garanticen programas personalizados, individualizados para el enfermo y para la familia, en el respeto de los principios fundamentales que son la protección de la dignidad y la autonomía del enfermo, sin ninguna discriminación, sin sí ni peros, la promoción de la calidad de la vida hasta su fin natural, el apoyo sociosanitario
adecuado del enfermo y de la familia, los cuidados paliativos son el conjunto de estas intervenciones. Y llego aquí a mis conclusiones. Se trata de intervenciones terapéuticas, diagnósticas y de asistencias para el enfermo y para su familia, finalizados a un cuidado activo y holístico de los pacientes, cuya enfermedad de base es caracterizada por una evolución y una prognosis que alguien puede considerar nefasta, pero nosotros podemos considerar que este diagnóstico puede, la prognosis puede alargarse con una continuación significativa de la vida y una estabilización de la enfermedad. Y lanzo aquí una llamada para que se valore en Europa el proyecto Hospital y Territorios sin Dolor, para que se creen hospitales sin dolor y para que se identifiquen también organizaciones sin ánimo de lucro, para que activen con espíritu misionero este camino. Y las leyes italianas se refieren a la misión de la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Boscia, por su pasión también. Gracias a todos los ponentes. Ya hemos agotado nuestro tiempo, no tenemos tiempo para las preguntas, entonces os invitamos a mandar al correo electrónico info@oneofus.eu con vuestras preguntas y el nombre del ponente. Ana del Pino la remitirá directamente al ponente y recibiréis una respuesta. Estoy leyendo en el chat agradecimientos por las excelentes relaciones, por la exposición de los conceptos. Saludos al profesor Boscia, a Elisabetta y a los ponentes. Está de parte de Sandra de Palermo, pero hemos recibido muchísimas otros mensajes que no hemos tenido el tiempo de leer. Llegamos a las conclusiones de Bert Jan Ruijsen, eurodiputado de Holanda, del grupo de conservadores, de reformistas europeos, nuestro anfitrión junto con Margarita de la Pisa. Le dejamos la palabra y agradezco muchísimo a los ponentes, a todos los traductores, los intérpretes y a los participantes. Yes, thank you very much for organizing this important webinar. Muchas gracias por haber organizado ese seminario muy importante y gracias por su invitación. Intentaré ser breve. Primero debo decir que no estoy orgulloso de venir de los Países Bajos. ¿Por qué? Pues porque los Países Bajos ha sido el primer país donde la eutanasia ha sido autorizada por ley. El tema de la eutanasia es cada vez más importante en Europa. Y para reflexionar sobre los desafíos, los webinarios como el de hoy son más importantes que nunca. Desde un punto de vista cristiano, la práctica de la eutanasia en cada vez más países en Europa va en contra de nuestro concepto de la dignidad humana. Ese concepto comienza desde la creencia de que cada uno de nosotros es una criatura única con sus propios derechos y creado por Dios. En este contexto, la vida humana se debe ver como un regalo de Dios y una vida que tenemos que cuidar en vez de algo que podemos decidir desde nuestra propia voluntad. Y
estamos a favor de la vida, intentamos curar las enfermedades, eliminar los sufrimientos y ayudar a las personas a vivir su vida en vez de ayudarles a terminar su vida. Cuando vemos la vida como algo sobre lo cual podemos decidir, vemos un incremento de la mortalidad. En los Países Bajos, el primer país donde se ha legalizado la eutanasia, vemos como cada año el número de personas que muere por culpa de la eutanasia aumenta de un 15%. Y vemos también que los criterios para la práctica de la eutanasia también se incrementan. Y normalmente se consideraba el dolor físico como el criterio para poder solicitar la eutanasia, pero en la mayoría de los casos hoy hablamos también de soledad como uno de los criterios. Y imagino que tendremos el mismo desarrollo en los países que empiezan a legalizar la eutanasia. Para mí eso me lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede la eutanasia llevarnos a esa pendiente peligrosa? ¿Y qué va a pasar con nuestra sociedad en este sentido? Como sociedad, a veces estamos tan ocupados con nosotros mismos que olvidamos de los demás. Y por eso hay cada vez más personas en nuestra sociedad que se sienten solos, incluso dentro de nuestra comunidad cristiana. Es una parte del problema. Tenemos que luchar contra la eutanasia. No tiene que ser solamente una lucha legal y jurídica. Tenemos que empezar a tener en cuenta otros factores. Tenemos que hablar con la sociedad para que entienda que todos los individuos cuentan, no solamente porque son débiles por sí solos, pero porque su vida es un regalo de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro invitado. Y ahora llegamos a nuestras conclusiones. Llegamos al final de esta cita, de este seminario tan bonito. Agradezco una vez más a los organizadores. Podéis enviar vuestras preguntas a la dirección de correo info@oneofus.eu. Invito a todo el mundo a difundir los mensajes de esta tarde, incluso este último de Bertian Ruijsen y con todos los demás.